yo estoy movilizado total. Te estáis movilizando en 18 de octubre. Esa es la pero cuña. movilizarse No, tanto para el 18 de octubre no. ¿Te estáis movilizando, Paulsen? Estoy en auto yo. Ah, esa movilización. No, seamos Sí, precisos. voy camino a mi casa y estoy pensando que mejor me quedo en mi casa, estaciono ahí Puede ser. y hago todo el podcast por así como hasta ahora, porque en ponerme a activar el computador y calzarme de nuevo va a pasar otros 20 minutos. Yo comenté y viene Alberto. Viene Alberto, que está supuestamente también movilizado. Porque la Cosa Nostra en 18 de octubre se moviliza. Eso podría ser el titular del podcast. Se moviliza. Claro, eso es. La Nosotros Nostra nos movilizada. movilizamos. Sí. A ver si aparece Pero Mayor. acabo de llegar, no voy a desteñir, pero acabo de llegar. ¿Cómo te vas a desteñir o te vas a teñir? Acabo de desteñir. Ay, la mamá ya. Otro weón comentando el teñido. Weón, estáis, pero como querín. No paráis de recibir O piropos. sea, Te weón. juro que es una weá. Yo por eso te agarraba el chuleteo, porque ya es demasiado. Pero ¿por qué no me llegan a ¿Y mí? Ahora ponte a leer las redes sociales, pega. po. Ahora ponte a leer las redes sociales, no antes. Pero es que no te veo, Ale, no te veo el teñido, Ale. Ahí está. Pero ese es tu pelo, ¿o no? Está con algunos visos hace un Tengo tiempo. rayitos. Unos rayitos. Tengo recién. rayitos. Ya. Tienes rayitos. Ya. Oye, okay, para que la gente sepa, Mayol está conectado, pero no prende micrófono, no prende cámara. Ahí está conectando el audio. Para esa weá que no. Para eso que mejor ni esté. Ahí está, porque ¿qué te Pandémico. Europa. ¿Dónde estáis, Mayol? ¿Estáis movilizado, Mayol? Obvio. ¿Movilizado por el 18 de octubre? En plena movilización. Pero en Mayor, perdóname, ¿es un gallo que acaba de terminar una cirugía o se metió a cura, weón, porque anda con un cuello muy raro? Es verdad. No, está con el Sergi. En la mascarilla. Ya. Paulsen, no mirís para la cámara, te van a funar, weón, ya te dije. Yo estoy concentrado en audio nomás, no tengo cámara, no existe la cámara. No existe la cámara. Hola, amigos. No. Claro. Hola, amigos. Y así es igual. No existe la cámara, solo audio. Fernando, tú eres muy vanidoso, ¿no? No tanto, fíjate, tanto. debiera ser más vanidoso y no. Tengo problemas con la vanidad. ¿No? Ya. Alberto, ¿tú eres vanidoso? A ratos, pero no mucho, ¿no? Ya. La Ale sí es vanidosa, ¿no? O sea, alguien tiene que ser vanidoso en este equipo. Sí. Porque yo no, fíjate. ¿Y tú, Darío? No. Darío. No. Darío, no. O sea, comentas, como dice, el que lo dice lo es. Claro, el que lo dice lo es. Sí. Si preguntaste, ya está todo dicho. Sí, te preguntaste por qué ni. Claro, está bien. Oye, ya pues demos la bienvenida, probablemente tal, la gente dice, ¿qué pasa? Da una sensación de precariedad esto. Alguien podría pensar que tiene que ir con el presupuesto. No, por el contrario, de hecho, porque va Fernando en su regio auto, va Alberto en un tren de super velocidad, pero sencillamente estamos grabando en un horario distinto, más temprano, hay que decirlo, son las 2 de la tarde en este rato que estamos grabando. Lo digo porque a propósito de lo que podamos comentar, de lo que suceda en este 18 de octubre, en este día, es importante precisar la hora en la que lo estamos hablando. Y estamos más temprano porque la Ale tiene trámites pendientes por su viaje, que empieza mañana, ¿cierto? A Bogotá. Claro. Y fíjate que para convertir todo esto en un sinsentido perpetuo, ¿Ya? me suspendieron la hora por el 18 de octubre. Así que todo ha sido en vano, como tantas cosas han sido en vano en este tiempo. Sí, muchas Mira, lo pensé hace una hora atrás, pero dije, la Ale nos va a llamar y va a correr la cosa. Ya, bueno, es lo que hay. Entonces, este podcast... Bueno, dije, yo ya jodí tanto y ahora más encima decir, no, ahora se cambia. Sí, está bien. Me pareció más responsable mantenerlo, fíjate.
Mira, me Sí. quiero quedar con una imagen, con una sensación que no tiene de literalidad nada, pero déjame poner una metáfora así lejana, un aroma lejano, es que hoy seguro, estamos a 18 de octubre, se cumplen 3 años del estallido social, nos hemos convocado un poco para una conversación que eventualmente, no lo sé, salga un poquito de la contingencia. Y si el 18 de octubre, hace 3 años atrás, tenía justamente lo no calculado, sería incluso, podríamos partir por eso, después de pedirle a Dabañino que abra el podcast, que cada uno pueda partir cómo lo pilló el 18 de octubre. En esa misma precariedad tenemos a Fernando en un auto fuera de Santiago, a Alberto entre Madrid y Valencia, a la Ale preparando las maletas para irse a Bogotá, y yo aquí firme junto al Zoom. Así que es probable que esta precariedad tenga algo que ver, incluyendo el señor del tren, que nos muestra que efectivamente Alberto está en un tren y no en una locación, lo cual es bueno. Qué elegancia. No, está bueno. Sí. Sí. Yo Esto estoy en un auto y es un ustedes se van a dar poquito cuenta. snob decir que es precario esto, es un poquito snob, Sí, digamos que es verdad. Yo estoy efectivamente en un auto y ustedes se pueden dar cuenta porque mis ojos no van a jamás mirar en la pantalla porque me concentro en mi viaje y estoy llegando y ahí voy a parar antes de mi casa, voy a parar en la calle porque si es que me meto al estacionamiento y tengo que prender el computador. Bueno, eso. Y ahí completamos. Complete la oración. No, capaz que vaya a tener que hacer eso. Bueno, ya. Vamos a esperar que esté de Ya. vuelta Paulsen porque a Dabañino lo tenemos que escuchar todo. Y no va a volver. Estamos en ese minuto. Pero yo creo que el tema de la... Es interesante el tema de la predictibilidad, porque yo creo que este 18 es completamente predecible. Sí. Sí, y es una parte del tema que me gustaría que analicemos después. Sí. No, pero a ver, partamos mientras esperamos que se reconecte Fernando. Solamente el tema de lo predecible. De hecho, ayer me pasaba que me preguntaban, fui al late de Julito y preguntaba, decía, la última pregunta, ¿cómo lo ves para mañana? ¿De panelista estable en el ley? Parece que sí. Sí, parece que sí. Mira. Parece. Ya. Oye, y con Julio todo es impredecible siempre, pero ya hemos ido 3 veces en el mes, parece que sí. Oye, pero y preguntaba esta cosa, digamos, de una versión negativa y una versión... Pero no le has preguntado, no le has preguntado así como, oye, ¿de qué se trata lo nuestro? No. Claro, ya 3 veces como... Alberto, hay veces que es mejor no preguntar. Pregunta, pero ya, pero esta tercera Mira, vez. no. ¿A dónde va lo nuestro? ¿A dónde va? ¿Qué somos? Ayer le pregunté cuando iba entrando al canal y Julio me dijo, lo que se ve no se pregunta. Oye, ya, pero déjame, no nos salgamos del tema. Preguntaba él la versión, digamos, negativa, la versión positiva respecto a este 18, un poco mirando, porque efectivamente ayer la gente, de hecho en el canal ahí comentaban, ayer en la tarde, viendo que iban a salir hoy día, que todo iba a estar complicado. Y la verdad yo decía, o sea, y probablemente lo de hoy sea, esa es mi hipótesis, supongo que la comparten, va a ser un día del joven combatiente. Ni más ni menos. Es decir, va a haber imágenes, va a haber un par de saqueos emblemáticos para que vaya toda la prensa para allá, sí, obvio, va a haber, qué sé yo, un par de carabineros lesionados, va a haber un par... Digo, no estoy quitándole de gravedad a cualquier lesión, a cualquier cosa que pase, pero no es una expresión masiva. Pero como el saldo. Exactamente, más bien eso. O sea, a ver, para decirlo en simple, porque el punto es que va a ocurrir esto es evidente, pero el punto es que hay un diseño. El diseño no necesita una conspiración. Un diseño es un diseño. Si yo caliento el clásico tiene tarjeta roja. Sí. O sea, si se dan las cosas de que el gobierno se corre al centro y lo acusan por derecha de ultraizquierdista igual, y los de izquierda sienten que el gobierno se les fue, entonces obviamente va a aumentar el nivel de crispación. Y además se hace una campaña la semana anterior para escuchar nuevamente el coro de la violencia de la gente bien.
O sea, Sí. todo está perfectamente claro que se dirige a producir una situación en la cual la gente que ha reivindicado la acción violenta como forma de protesta sienta que efectivamente tiene que hacer lo que este es el instante que tiene que demostrar que efectivamente es su mecanismo de lucha. ¿Ya? Y entonces tenemos un listado de actividades, muchas de las cuales van a terminar donde sabemos que van a terminar, y entonces se va a confirmar el diseño de que el 18 de octubre ha entrado como fecha en un proceso de ilegitimación total, y entonces el malestar social que produjo el estallido se come al estallido. El malestar crece y el estallido se achica, y entonces la revuelta, la liberación, la transformación, todo eso se achica, pero queda el malestar. Y ahí termina esta historia ominosa. Está buena la provocación inicial. ¿Les parece que escuchemos a Dabañino porque vamos a seguir en lo mismo? ¿Les tinca? Ok, Dale. ok. Han pasado 3 años. Un nuevo 18 de octubre se viene encima. Ahora, de manera muy extraña, sin saber cuál es el signo de este día, ¿se han dado cuenta de que después del plebiscito de salida y el triunfo del rechazo, el 18 de octubre como que ya no tiene un lugar definido? No es el 11 de septiembre, que es un ejercicio de memoria y no repetición, o el 18 de septiembre, que es de fiesta y encuentro. ¿Qué será ahora de este 18 de octubre? ¿Desechable para quienes lo aborrecían y qué vergüenza a quienes lo abrazaron? Capítulo especial, porque no puede ser de otra manera. Alejandra Matus, Fernando Paulsen, Alberto Mayor y Darío Quiroga hacen la cosa nostra, sin evadir el análisis del podcast que también nació en octubre. ¿Cuál es el signo? Me gusta eso. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo del 18 de octubre? ¿Qué es el 18 de octubre? Yo creo que el 18... Dale, Ale. No sé si me da para ponerle un signo así, algo como tan esotérico, pero sí puedo hacer un reporte de lo que vi hoy, esta mañana, que fui a la universidad donde trabajo, la Diego Portales, y no había nadie. La universidad decidió cerrar sus actividades académicas. Mis hijos salieron más temprano del colegio, los tuve que ir a buscar antes. Pero toda esta preparación que ha pasado también en algunos días del juego combatiente, en que las preparaciones superan con creces a las actividades, digamos, a las manifestaciones. Por donde yo circulé esta mañana, en el centro, a protestas, no había marchas, no había barricadas, no había nada. Era una mañana normal con menos gente. Y me parece que los preparativos son como para recibir a ese monstruo que se desata y al que se le permite entrar, sin que el monstruo tenga ganas, a lo mejor, hoy día de estar. A mí me preocupa como política pública, más allá y no sé si antropológico o sociológico, pero a mí me parece que cuando la ciudad se suspende en preparación a algo violento que va a pasar, tal como decía Alberto, lo violento va a ocurrir, pero no me parece que tenga la magnitud ni la fuerza, la energía para manifestarse. El malestar no se manifiesta con aniversario, me parece a mí. No se cita a un estallido. El estallido ocurre cuando ocurre. Entonces, estarse preparando, creo que es malo como política pública, vaciar el espacio público para que ocurra algo violento. Es como una invitación a que ocurra. Más allá de si tiene sentido o no, esta otra lectura más profunda en dónde está el malestar y tal. A mí me parece que como simple ejercicio de política pública, yo haría un festival de la primavera, no sé, algo haría,
para ocupar el espacio público en vez de dejarlo a aquellas manifestaciones políticas que me parece cuando son espontáneas y uno puede encontrar la raíz que tienen cierta justificación, pero no cuando uno dice ya nos vamos para la casa para que entren los que vienen a rayar y a romper cosas. Creo que un círculo vicioso que no tiene mucho sentido. Fernando. Sí, yo concuerdo con la Ale en buena parte de lo que ella planteó. Creo que los hitos históricos, aquellos sucesos que han remecido profundamente a la ciudadanía, se conmemoran por lo que produjeron más que por el hecho mismo. Y desde ese punto de vista, muchas cosas que pasaron posteriores al estallido social probablemente no se hubiesen producido si no hubiese existido este estallido social, lo que no significa alabar o vanagloriar, como decía la Ale, situaciones de destrucción y descarga en contra de establecimientos, colegios o personas. Pero no cabe la menor duda de que hubo algo en ese momento, el 18 de octubre, que remeció a un país que es extraordinario, pero extraordinariamente lento para reaccionar ante las cosas que le pasan. Y que eventualmente, cuando muy pocas veces en su historia tiene situaciones de gran envergadura, bueno, se deben acudir a hitos colindantes o anteriores a la verdadera manifestación popular para recordar. La manifestación popular más importante, a mi modo de ver, derivó de la decisión de tener una nueva constitución. Y eso, a mi modo de ver, fue catapultado por lo que pasó en el 18 de octubre, pero no fue obra exclusiva del 18 de octubre. Y desde ese punto de vista, uno conmemora, claro, el 18 porque fue un empuje, pero yo creo que es mucho más importante lo que pasó después. ¿Sabes qué? Siguiendo un poco en la línea de lo que plantea Fernando, pero más haciéndome cargo de la idea que cuando Dabañino dice signo, no se refiere a signo zodiacal, sino a signo positivo y negativo. Digo porque, en general, cuando tú instaláis fechas ya, que se instalan en la historia, pero no digo en la historia en los libros, en la historia en lo que la gente recuerda y sabe que ha pasado. La fecha de un terremoto, el 27F se instala en la historia. Sabemos cosas. ¿Ah? Por lo tanto, el 27F es una fecha triste. Una fecha doblemente triste, uno, por lo que no manejamos, una catástrofe natural, y dos, por lo que sí manejamos, que fue la impericia del Shoah y compañía. Triste. Y podemos sacar lecciones incluso de eso. De ambas cosas. Tenemos que prevenir, no sé qué. Y así podríamos mencionar, saqué incluso del ámbito político, lo quise llevar a este plano así como natural. Bueno, me pasa con el 18 de octubre y creo que efectivamente el tema del signo es muy complejo. Y me parece que es recién ahora, además, en que siempre que uno salga, que cuesta salir de las etiquetas, salir de las frases hechas, para empezar a analizar qué es lo que pasó el 18 de octubre. Uno podría decir, bueno, pero si lo venimos hablando hace 3 años. No, yo creo que no lo hemos venido hablando hace 3 años. De hecho, por de pronto, quienes de alguna manera se han sentido más identificados con el 18 de octubre, digamos, la izquierda, pero no solo la izquierda, otros sectores más, algunos más apolíticos, en fin, pero que de alguna manera entendieron que era una expresión real. ¿Ah? Ahora estamos peor, pero sabemos por qué, no me acuerdo cómo era la frase. Esas frases que tantas veces analizamos. Creo que recién ahora lo vamos a poder hacer porque hemos tenido una complejidad que yo la entiendo, me siento parte también en parte de ese error, que durante 3 años, quienes de alguna manera trataban, probablemente una gran mayoría de la población, de empujar los cambios, entendían que había situaciones de abuso estructural a nivel político, empresarial y otros que tenían que uno empujar en distintos planos, ahí aparece la ola feminista también, todo, no vamos a hacer el análisis completo, pero de alguna manera eso implicaba abrazar el 18 de octubre, en esta lógica maniquea, si estoy haciendo como análisis de matinal,
es como, bueno, pero el 18 de octubre, si uno le preguntara a la gente, ¿el 18 de octubre de 2019 fue bueno o malo? Porque desgraciadamente muchas veces estamos en esa discusión. Eso es lo que aparece. ¿Estás a favor o en contra del 18 de octubre? Y en realidad, claro, es un absurdo, porque es una fecha contradictoria, una fecha que expresa un cierto nivel de podredumbre en algún nivel de la sociedad, pero que hay que empezar a ver en qué niveles de la sociedad es donde está esa podredumbre, qué es lo que habría que cambiar para mejorar, qué es lo que no, qué parte no habría que amputar, para seguir diciéndolo didácticamente. Y eso yo creo que hace que hoy, a 3 años del hito y después del rechazo, pasa que en realidad la discusión del 18 de octubre es los sectores más conservadores, citando a Boric, que tratan de seguirlo cargando, volver a recargarlo de esa mirada como de expresión de violencia, como si hubiera una violencia planificada, política, proyectada, deseable por alguien. Y por otra parte, los sectores que estaban con el estallido, pero que quedan huérfanos. Porque en realidad, ¿qué es lo que vas a reivindicar? ¿Que se quemó el metro? No, pues no lo vas a reivindicar. ¿Qué es lo que vas a reivindicar? ¿Que hubo saqueos masivos? ¿Que el país estuvo incendiado a los 4 costados? Yo creo que eso hace que la discusión y el análisis sea tremendamente pastoso y complicado, y creo que va a costar harto tiempo poder analizar el fenómeno para que sirva como aprendizaje y que no sea solamente una cosa maniquea. Alberto, con Bozal, ¿cómo lo ves? No, yo creo que la discusión solo tiene un resultado. A ver, estamos en un momento donde el clima dice hablemos de la violencia. Ese es el tema. Y por tanto, solo queda el análisis sobre el medio y no sobre el final del proceso. Sabemos que en política el jueguito de la moralina hace siempre este juego de ir a analizar el medio y no el resultado o el proceso que está en juego. Yo decía el otro día en una entrevista en el diario que esto es como un infarto, un estallido social. Y he tratado de explicarlo varias veces acá respecto a que es un síntoma de una patología, pero no es en sí mismo un acto voluntario. Aunque hayan personas que lo hagan voluntariamente, la sociedad no estalla porque esas personas quieran voluntariamente estallar. Si no, la gente habría dicho, oye, es una locura, están todos locos, metan los precios y se acabó la fiesta. Entonces, lo que estalló fue la sociedad. Y eso es lo que hay que entender. Y cuando se produce una situación como esa, yo no puedo decirle al infarto, usted es antiético. O sea, imagínese el absurdo de la situación. Y llega a urgencias con un infarto y le dice, mira, perdone, pero esto es antiético. No puede ser tan violento para entrar en esta situación de extrema violencia, de romper todo sentido. Entonces, estamos jugando un juego banal. No tiene ningún sentido. Un juego banal, un rito banal. ¿Se nos cayó Alberto? No, se nos cayó el todo. No, estoy con audio. Ah, ya, ok. Estoy con audio. Tenemos un rito banal que no es poco. O sea, tenemos una situación en la cual todo lo que se haga va a ser interpretado de una manera impropia. Por lado y lado, porque finalmente entonces estamos en el juego de la moralina, que es un juego que siempre termina políticamente en un lugar bien desagradable. En el fondo, la moralina existe cuando frente a una situación abierta de moralidad, nos encontramos con alguien que quiere entonces reivindicar la moral. Ahora, además, la moralina. Te estáis escuchando medio mal, Mayor. Pero se entendió la idea final. Déjame terminar. Sí. Déjame terminar, que ahora pasó por un túnel de un segundo, así que da lo mismo. Ok. Lo que quiero decir es que en el fondo, la discusión de fondo de toda sociedad siempre llega a un lugar que tiene que ver con la moral. Y por eso tu pregunta sobre si es positivo o negativo es una pregunta importante, aunque uno tiene que pensar si va a responderla desde el punto de vista de la moral, de los resultados. Y esa pregunta, cuando un fragmento del proceso y nada más, no tiene ningún sentido. Si vamos a tratar de porque además esto ya pasó.
¿no? Y pasó, insisto, por lado y lado que se redujo el estallido a un conjunto de problemáticas muy específicas, que a cada uno, entre comillas, podían convenir. El 18 de octubre del año pasado fue esperado con devoción dentro de la Convención Constituyente. El 18 de octubre de este año fue esperado con devoción por los sectores conservadores. Y lo que está claro es que hoy día hay un clima de desesperanza. Entonces, la pregunta que yo me hago es, este 18 de octubre, que es un 18 de octubre de la desesperanza, la pregunta que uno tiene que hacerse es súper sencilla. Esa desesperanza puede convenir, pero ¿es eso lo que se quiere tener? A alguien le puede convenir, por supuesto, pero ¿es eso lo que queremos? ¿Producir una gran desesperanza respecto a las posibles soluciones? Claro. Bueno, esas son las interpelaciones al mundo político. Ale. Nada, quiero decirte, querido Darío, de mi corazón, que no era necesario que ridiculizaras mi comentario hablando de los signos zodiacales, porque yo estaba también haciendo una ironía sobre el tema, así que aprovecho de pegarte ese pacacho. Pero a lo que voy es que creo que no podemos, a partir de este 18 de octubre, sacar conclusiones respecto del 18 de octubre original. Que comparto con Alberto el tema de que uno no puede juzgarlo desde la moralina, si eres octubrista o noviembrista o todas esas categorías en las que nos empeñamos a la hora de analizar porque es más fácil. Pero en realidad lo difícil es hacerse cargo de lo que fue y de lo que quedó. A mí me parece que en este momento, seguimos en este momento de retracción en que no hay nada, no hay energía política para nada, ni siquiera creo que hay energía política para un nuevo estallido, lo que no significa que el malestar haya desaparecido. Tuve oportunidad este fin de semana de hablar con gente que votó rechazo y que había votado apruebo en la primera, apruebo después rechazo, y que sinceramente esperaban que su opción fuera como una corrección de ese borrador que no les gustó, pero sí quieren cambios. Ahora, yo creo que el problema es que no hay posibilidad política real para cambios sustanciales porque tenemos la misma estructura política pre-rechazo. No veo que se hayan generado capacidades en el sistema político para procesar el desencanto, el malestar y lo que hoy consideramos desesperanza. No sé cuánto se va a demorar la sociedad chilena en volver a estallar, o vuelve a estallar, o se generan capacidades políticas para salir de algún modo resolviendo los temas que generaron ese malestar. Yo creo que no estamos en un momento, estamos todavía con el mar revuelto y no podemos mirar con claridad por dónde va a salir la cosa. Y por eso todo suena artificial. Suena artificial conmemorar esta fecha, suena artificial las manifestaciones en las que se hayan programado porque no tienen fuerza detrás. Puede que haya algunos que las vayan a ejecutar, pero son grupos que no tienen una fuerza política mayoritaria y por lo tanto lo que más provocan es que la gente se vaya más temprano a la casa, pero no logran provocar ese quiebre que se produjo el 18 de octubre original, donde en realidad el país quedó en suspenso. No se sabía si poder continuar y de qué manera. De hecho, no se sabía si Piñera iba a agarrar un helicóptero y se iba a ir. Entonces, creo que el estallido se produjo, pero que no hay claridad respecto de lo que viene y lo que va a pasar, pero sí, me parece que nada de lo que motivó el 18 original se ha resuelto. Yo fíjate que estoy un poquitito en otra vereda respecto de algunas de las cosas que dijo la Ale. Yo creo que sí hay varias cosas que aprendimos
a partir del estallido social. Y varias cosas que son súper importantes para cualquier cosa que pase en el futuro. Aprendimos por lo menos dos cosas, y eso me parece extraordinario, porque en una parte, en un momento, fue un aprendizaje de básicamente la izquierda y la centroizquierda, y en otra fue el aprendizaje de la derecha. Y creo que fueron hitos bien interesantes. Por ejemplo, nosotros aprendimos que la gente tiene límites de tolerancia para determinadas cosas. Y estallar, como estallan los franceses con los chalecos amarillos, o estallan los hongkoneses en China, no es una cosa que haya que ver solamente en televisión extranjera, sino que eventualmente Chile puede de pronto de una forma pacífica y de una forma violenta también. Segundo, aprendimos dos cosas que creo que son extraordinarias para una democracia. Aprendimos que la victoria de un proceso no significa que puedes hacer lo que se te para la raja. Y eso lo aprendimos a raíz de que después del estallido social se canalizaron las fuerzas todas en una pero amplísima mayoría por transitar hacia una nueva constitución. Y resulta que cuando se hace el plebiscito de entrada para preguntar si se quiere o no esa nueva constitución, el resultado es tan apabullantemente alto que la gente creyó, varias gente, entre ellas mucha gente de la convención, que el mandato era hagan lo que se les pare la santa raja, que tienen apoyo ciudadano masivo. Viene el rechazo el 4 de septiembre y tenemos un mensaje una vez más que se puede tomar bien y mal. Se puede tomar diciendo lo que hemos conversado en varios momentos de este chat y de este podcast, que es, ojo, aquí hay que tener conciencia de que las personas no están dispuestos a darlo todo, pero además la derecha tiene hoy día una misión que es delicada, que es tan delicada como la que tuvo la izquierda y la centroizquierda después del plebiscito de entrada, que no creer mirando hacia el espejo de que uno es más bonito solo porque sacó el 62% en un plebiscito de rechazo. Y por lo tanto estamos una vez más entendiendo de que algo tiene que hacerse en torno a la Constitución, pero no sabemos exactamente qué fuerza, ni cómo, ni cuándo. Y eso, en la antesala de una conmemoración de uno de los capítulos que inició todo el proceso, a mí por lo menos me dice, ¿sabes qué? Aprendimos varias cosas. Y aprendimos que los gustitos la gente los rechaza. Aprendimos que creer que se puede, porque tenemos un alto porcentaje de votos a favor de algo, que se puede hacer lo que uno quiera y delirar con todas las convicciones personales, no funciona. Y aprendimos una vez más que se puede perder, incluso se puede perder cuando todos están de acuerdo en que debe haber una nueva constitución. Y eso creo que son hitos bien interesantes de explorar, incluso académicamente, derivados del 18 de octubre de hace 3 años. Quería, si les parece, voy a compartir, agarré un par de fotografías, las busqué en la mañana, se las quiero mostrar todas juntas, ¿ya? Agarré como 10 fotografías de distintas imágenes que se me aparecían cuando uno pone estallido social. Entonces, las voy a ir solo pasando, no es para que las analicemos, y quizás eso también provoca algunos elementos no sé, mentales, hay algunas sinapsis respecto a lo que uno vivió y lo que pasó en esas primeras semanas muy intensas, probablemente los primeros mes y medio, 2 meses, octubre y noviembre.
bueno, ahí la imagen de la marcha más grande de la historia, el 25 de octubre, ¿ah? Que de alguna manera marcó, como que terminó de sellar los primeros 7 días de movilizaciones. ¿Ah? Chile despertó, no estamos en guerra, o sea, imagen. Esto es la de los Avengers, ¿cachai? Que la puse porque hoy en día uno podría decir, uy, está todo esto cuestionado. La tía Pikachu fue convencional, el negro Matapacos ya como que nadie lo tiene que mencionar porque parece que ofende a los carabineros, en fin, bueno, otros más, el Dino. Toda la lógica, digamos, como estos personajes que de alguna manera eran los verdaderos héroes de la protesta social. El presidente, Gabriel Boric, en Plaza Italia en ese minuto, no era dignidad, ahora parece que tampoco, hablándole, interpelando a los militares que volvieran a los cuarteles. Los ciclistas, ¿se acuerdan la primera semana? Esta es una fotografía de cuando fueron a la casa de Piñera. Entonces, esta cosa incontrolable de miles y miles, porque uno puede parar unos autos, unos vehículos, pero ¿cómo detiene a los ciclistas? ¿Cierto? Y de hecho protagonizaron varias movilizaciones como cosas creativas. La respuesta, los chalecos amarillos, ¿eh? Ahí en las afueras de un supermercado en esas primeras semanas también, con todos los temores que generó en capas genuinas, en capas de la población, en algunos barrios donde de verdad pensaban que iba a llegar la poblada y se iba a tomar sus casas. El Costanera Center, esos primeros días también, las primeras semanas, que de repente la protesta ya no era en el centro, vámonos al Costanera Center como gran símbolo, ¿cierto? Como del neoliberalismo, y por lo tanto ahí pasaron cosas. Gustavo Gatica, me quedo con esa imagen que probablemente define las violaciones a los derechos humanos, sistemáticas o no sistemáticas, y hay varias opiniones, pero lo ubico a propósito, y quise poner además esta foto, no una foto más dramática, sino esta foto ya con Gustavo recuperado en términos de sonriendo y revisitando el lugar donde perdió la vista. También los primeros días, los militares cuidando Apoquindo, ¿eh? Ahí cuando la gente se iba a la escuela militar. ¿Tú te acuerdas de esas imágenes que veíamos en la televisión, intensas, fuertes? Una cosa como que uno no se lo esperaba. Bueno, los militares yo creo que ahí en esos primeros días, y ahí aparece un poco esta imagen de Piñera, de alguna manera lleno de militares, estamos en guerra, declarando la guerra, que fue probablemente, de todas sus frases desafortunadas, mira que tiene muchas, probablemente la peor. Y la contracara, el general Iturriaga, hoy en día comandante en jefe del ejército. Dios quiera que el general Iturriaga no termine como todos los comandantes en jefe del ejército de las últimas décadas, procesado después de que se va. Parece que va a aprender. Soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. Y esta imagen de la primera línea también, que en ese minuto tenía toda una cosa edulcorada, mística para hartos sectores, y ahora ya cuesta la evaluación, ¿cierto? Y las tesis. Termino con esta fotografía de las tesis senior, además esta imagen masiva, multitudinaria fuera del Estadio Nacional, que de alguna manera podría, esto ya es un ejercicio curatorial subjetivo, cierra un poco esta serie de fotografías mostrando probablemente lo que cierra el momento de mayor intensidad del estallido social, ya a fines de noviembre, con la irrupción de una variable, que no es exactamente el estallido, pero que de alguna manera probablemente hay ahí una conexión que tiene que ver con la cuarta ola feminista. Se las dejo ahí, estas imágenes un poco para ver también cómo lo vivieron, qué pasa al mirar esto ya a 3 años de distancia. ¿Quién se tira? Yo terminé de hablar ya. Está ahí muteada, Ale. Está ahí muteada. Estuve a punto de no decírtelo, pero después me voy a desquitar. Me podéis decir que estoy muteada, no me podéis decir que estoy hablando wea. Eso no. Está ahí muteada. Podéis decirme, pero con fundamento. Ya. No sé si va a hablar Alberto. No, dale nomás. Ya. No, yo simplemente quería decir que sobre el tema del método de la violencia, y porque hubo en el estallido un reclamo contra los medios, y a propósito de si hemos aprendido algo, no estoy tan segura. Por ejemplo, hoy día escuchaba a Guillermo Ramírez diciendo que que la derecha no estaba disponible para respaldar una reforma tributaria. Entonces, no sé, me parece que discursivamente el discurso político es más ecuménico,
pero las prácticas siguen siendo más o menos la misma. Y respecto del tema de la violencia, a mí me parece que se mira poco el efecto que tienen los medios de comunicación en los ciclos de violencia. Los medios de comunicación omiten, son como un proxy de lo que pasa con las instituciones políticas. Los medios no tienen capacidad de procesar todo lo que está en la sociedad. Tampoco quieren. Entonces, se muestra y se habla de un conjunto limitado de asuntos, y una gran parte de los asuntos queda fuera del tratamiento periodístico. Y por lo tanto queda fuera de la discusión pública y de la discusión política y de la posibilidad que tiene la sociedad de resolver ciertos problemas. La única manera que han encontrado las organizaciones sociales, los movimientos, o cuando un asunto duele mucho, de que aparezca en la televisión, es quemando una cuestión. Porque ahí llegan al tiro, llega al tiro el móvil, llega al tiro el mono, llega al tiro el periodista. Puede que no hablen del tema que motivó la protesta, pero si yo quiero aparecer en la tele, tengo que hacer algo radical y ojalá violento, porque voy a asegurarme que tengo mono. Y cuando las acciones se intentan llevar por los canales que podrían procesarlo de manera no violenta, no ocurre. Entonces hay un estímulo, y hablo de los medios, me imagino que políticamente también podríamos hablarlo, pero hay un estímulo de los medios de comunicación hacia la violencia, porque es donde es el único momento en que se prenden las cámaras. Y yo creo que si hubiera medios más pluralistas, si hubiera una apertura, una pauta más abierta, muchas cosas no terminarían en manifestaciones violentas. O sea, cuando uno ve que los conflictos, temas, ¿para qué vamos a hablar del tema previsional? ¿Para qué hablamos de los temas de salud, de las listas de espera, de un pedazo de calle cortado por una concesionaria que te cobra por entrar a tu casa? Todo ese tipo de cosas, hasta que no queda una cagá, no sale. Y lo mismo pasa, y es el mismo estímulo cuando los políticos ponen atención a algo, cuando salió en la tele, cuando tienen también minutos de pantalla para aparecer hablando de ese tema. Y no sé si lo podríamos considerar como un método violento de acción política, porque yo considero que un método violento de acción política tiene una cierta racionalidad, una cierta planificación, un cierto vamos a hacer esto para conseguir esto, sino que es más bien el estado de cómo son las cosas. Así funcionan las cosas en Chile. Yo no creo que en Chile haya movimientos. Y la Ale que no está en movimiento se quedó pegada también. Y Fernando también. No, esta weá es un desastre. El 18 de octubre. Este es el verdadero 18 de octubre. Y vos estáis muteado, Mayor. No, yo no quería ni hablar porque dije, justo estoy en un túnel, entonces dije, no se va a escuchar. Bueno, no, te vengaste. No, todavía no, weón. Ya, Me cayeron todos juntos, weón. Nos caímos todos. Sí, Fernando se cayó, Alberto pasó por un túnel, tú dejaste hablar, yo quedé solo con el... Ya, ¿y en qué quedé? No, estaba Bueno, ya... Ya hice el punto. Sí. Ya hice el punto. Ese era mi punto, ¿no? Sí, mira, yo tengo la impresión de que, a ver, yo creo que me quedo con una palabra que usaron la Ale y Fernando, y que creo que es clave en todos los procesos políticos, que es el aprendizaje. O sea, aquí, y vuelvo a hablar en un sentido bien general, o sea, aquí había hartas cosas que aprender. De un lado y otro, de muchos elementos, en fin. Hay muchas claridades que son indispensables, que no pueden ser de otra manera. Y desgraciadamente,
por decirlo en simple, se cansaron desde el Congreso de decir que la convención era un circo y montaron su circo propio. Se cansaron de decir que habían celebrado el 80% y los triunfos electorales subsecuentes como un elemento político y que eso era un error, y ahora resulta que lo hacen exactamente igual. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en presencia de una élite política completamente incapaz de generar algún aprendizaje luego de una temporada en el infierno para el sistema político, donde se le había ido de las manos el proceso? Y hoy día el proceso vuelve a sus manos, no porque vuelva al proceso, vuelve a sus manos porque la desesperanza es tan grande, la sensación de que no se va a llegar a nada es tan grande, que se da un paso atrás, o se dan todos los pasos que se habían dado adelante, se dan hacia atrás. Y estamos con menos tiempo para poder resolver las cosas, con cero expectativas, cero esperanza, cero momento constituyente, y tenemos que armarnos y armar todo eso de nuevo, un proceso constituyente, pero además eso no es lo más importante es armar de nuevo un proyecto de sociedad, un proyecto de política pública, un proyecto de desarrollo. O sea, hay toda una conversación nueva, pero piensan que vamos a poder volver a una situación anterior y punto, que en el fondo esto es como, bueno, a ver, vamos a volver al 2016, o mejor, vamos a volver al 2005. Esa es como la expectativa absurda, irracional. Entonces estamos sumidos en la irracionalidad. Y como el sistema político funciona muy mal con la irracionalidad, lo que termina por pasar es que la gente migra a lo irracional es de veras. Cuando tú empiezas con esta lógica, entonces vas a buscar a la gente que le está hablando de que va a trabajar desde fuera del sistema político, que va a hacer cosas diferentes a todos los demás, que no está dispuesto a aceptar la intromisión del mundo político, y en las instituciones hay que hacerla no solo de nuevo y refundarla, sino que en realidad hay que saltársela, no importa. Entonces, estamos en una situación bien delicada. Además, venimos de todo este proceso que bien dijo Fernando, que es un proceso internacional. Son 14 países, solo en el mes de octubre del 2019, al mismo tiempo que Chile, están con fenómenos parecidos en tamaño, en magnitud, en relevancia a lo que pasa. 14 países, estamos hablando en la mitad del mes de octubre, con en ese momento vigente una gran protesta o un estallido social. Son 60 países si contamos el periodo completo que va de protesta de ese año. 60 países, un tercio de los países de Naciones Unidas. Obviamente, esto no es una cosa sencilla de resolver, y obviamente no es una cosa chilena solamente. Y obviamente hay muchas variables importantes. ¿Qué se han hecho frente a esas variables? ¿Qué se ha hecho? Absolutamente nada. Las cosas que se han hecho han fracasado, han sido anuladas, han sido eventualmente denostadas, se acabaron, no existen. Todo lo demás sigue, entre comillas, igual, pero lo peor de todo es que no sigue igual, que la crisis continúa desarrollándose. Y por eso decía, el malestar social hoy es más grande. Es tan grande que como Saturno se comió al hijo. Tan grande que se comió el estallido. Es tan grande que se comió la Constitución, a la anterior y a la nueva. Es así de grande. Y están jugando de verdad a quién gana las elecciones municipales. O sea, yo le hablo al sistema político porque eso es lo que hay que hablar. O sea, en este rato están jugando quién es presidente de la Cámara de Diputados. O sea. Bueno, sí. La realidad es más rasca todavía. Sí, claro. Fíjate que sí, palabra de mierda, aprendizaje, porque yo escuchaba a Fernando, y entonces, que además yo creo que siempre tiene un horizonte optimista respecto, digamos, como de los avances. Yo pensé que el optimista supuestamente era yo, pero de acuerdo, yo creo que hay ciertos aprendizajes que se pueden hacer y que seguramente se van a hacer. Por ejemplo, respecto al tema de la convención, lo que estábamos hablando, ya, hay cosas que se aprenden, así como, no, en realidad me pasé de rosca, etc. Pero eso, o sea, queda algo de eso.
pero en lo genérico, cuando tú miráis, un poco siguiendo la línea de Alberto, tú miráis lo que está pasando hoy en día. Cuando uno dice sistema político, no es que sea una cosa más dentro del sistema, es lo único. Es lo único. Es el único lugar donde todos somos iguales. Es el único lugar donde la opinión de nosotros 4 y de los 18 millones de chilenos y chilenas puede determinar hacer cambio. Esa es la razón, digamos, y eso devino en el régimen democrático, con su imperfección, etc. Eso es. Pero en realidad, cuando tú analizáis qué aprendizaje hay en esa élite, en ese sistema político para poder avanzar, para poder salir del empantanamiento, yo diría que, siempre un poco a riesgo de ser categórico, yo diría que ninguno. O sea, mira, fíjate que ¿cuál es la crítica a los 30 años? ¿Cuál es la crítica? Y es probable que la frase no son 30 pesos, son 30 años sea desafortunada. Hay un nivel que es desafortunada porque en realidad no pasa la factura. De hecho, debió haber sido 40 años, 45, debe haber sido el modelo, si eso es lo que estaba en cuestión. Pero bueno, ¿por qué es 30 pesos, 30 años? Bueno, porque efectivamente hay una coincidencia con esa cantidad de tiempo en la cual supuestamente, post dictadura, los que tenían que hacer las transformaciones y tenían que hacer que la política sirviera, después de 17 años que llegaron unos a decir que la política no servía para nada, justamente uno de los mandatos implícitos del retorno a la democracia y de quienes tenían que gobernar era demostrar que la política sí servía. Sirvió, por supuesto, para algunas cosas, indudablemente, insisto. Pero respecto a estas cosas más subyacentes, que de repente no las logras visualizar de inmediato, pero que te empiezan a hacer daño como sociedad, no. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que haber violencia. Si eso, yo creo que sigue siendo un tema tremendamente sintomático cuando uno analiza al sistema político. Tuvo que haber una violencia hace exactamente 3 años atrás y en 4 semanas entregaron la Constitución. En 4 semanas. ¿Por qué? Porque había un proceso, porque la gente lo estaba pidiendo. No, por la violencia. Entonces, para mí es re complicado señalar esto, porque en realidad si uno sigue la lógica argumental, en realidad uno debiera, si tiene una vocación militante, irse a militar a un grupo anarquista de ultra que ponga bomba. Porque pareciera que uno ensalza la violencia. No, yo no la ensalzo. Lo que estoy tratando de hacer es un análisis honesto del efecto que tuvo para movilizar las voluntades del sistema político. Entonces, ¿qué movilizó las voluntades del sistema político? La violencia. Ojo, no solo la violencia del 18 de octubre, también la violencia que se mantuvo después y que, por ejemplo, implicó que parlamentarios de derecha, que jamás habrían estado por hacerle ningún rasguño a la AFP, decidieron de un día a otro votar a favor de los retiros, porque eso fue también. ¿Por qué se votó a favor de los retiros? ¿Por qué hubo unas mayorías por los retiros de la AFP, el primero, el segundo y el tercero? Porque había parlamentarios de derecha que tenían susto que si no iban a su oficina parlamentaria se las quemaban. Eso fue. Y algunos navegaron la ola y se pusieron, incluso lo abrazaron, ¿ya? Entonces, cuando tú miras ahí, entonces, ¿qué pasa ahora? Que ya no hay violencia. Esta violencia como estábamos acostumbrados, la violencia que vamos a tener hoy día en la noche, en unas horas más, es cosa de comprobarlo, ¿ya? Esa violencia es la que señalaba Alberto, calculadita, funcional para ubicar todo por allá y poder seguir administrando como aquí no hubiera pasado nada. Entonces, cierro diciendo lo siguiente. La pregunta es, ¿entonces ya no hay violencia? No, pues. La violencia, así como tomémonos la Alameda, vámonos a Plaza Dignidad, el que no baila no pasa y todo, no, eso ya no hay. Pero hay violencia presente en nuestra sociedad, muchísima, probablemente cada día más, y nuevamente ahí están los fenómenos globales que nos describía Alberto. Entonces, la verdad es que uno duda de si hay aprendizajes profundos de cómo administrar no las demandas políticas de un sector, sino las demandas, muchas veces ni siquiera muy bien explicitadas, de una sociedad que sigue, a mi juicio, ahogada en un profundo malestar. No sé, tengo poca expectativa de los aprendizajes. Sí, déjame decir una cosa, sé que hablé recién, pero creo que es importante ahí complementar una cosa. En primer lugar, decir que justo después del 2011, cuando vienen las protestas fuertes, que fueron acusadas de muy violentas, recordemos que el 2019 decían, ustedes el 2011 no se comportaron así, no fue verdad, eso no es cierto. Fueron mucho menos intensos, no quemaron el metro, pero era porque no se podía quemar el metro desde el punto de vista de la legitimidad. Ojo con eso. Entonces, pero resulta que el 2011, después de las protestas fuertes, intensas, con violencia, me acuerdo de un reportaje de Canal 13 que mostraba que esto era pura violencia, nos entrevistaron a un montón de académicos y a todos los líderes estudiantiles de entonces, y después hubo una serie de reclamos y protestas, en fin.
Bueno, en ese momento, cuando acontece ese hecho, nos encontramos con lo siguiente. En la encuesta, el 60% de la gente decía que los cambios sociales no se producen sin violencia. Entonces, que independiente que nos guste, la verdad es que es la única forma efectiva para que se activen los políticos. Lo normal de ese resultado, antes de eso y después de eso, después de un rato que se mantuvo, es un 30%, se subió al doble. Y pasó lo mismo en 2019. En 2019, después del estallido, la gente dice la violencia parece ser la única forma que sirve para que esto funcione. Obviamente, la lectura anarquista del Mocéfala en este instante sería un gran error. En este momento hay muchachos que están agarrando las molotov y partiendo en este instante a hacerlo. Y el punto de fondo no es ese. El punto de fondo es entender que ese clima de opinión pública es un clima que tiene sus momentos, sus rabias, sus temores, y que hay una cosa que es fundamental para los cambios y las transformaciones. Ese es el tema de fondo, el tema de la transformación. Para los cambios y las transformaciones, la izquierda tiene un pasivo y tiene un activo. El activo es que la gente considera que la izquierda quiere transformaciones más importantes que la derecha, y que por tanto cuando hay que hacer cambios se puede confiar en la izquierda. El pasivo es que consideran que la izquierda tiende a llevar estos procesos al desorden. En este momento la ecuación que tenemos es una ecuación mala, porque el gobierno, por errores propios o ajenos, me da lo mismo a estas alturas, tiene una situación de desorden. De desorden país, de desorden interno, de desorden. Pero no ha producido ninguna transformación. O sea, tiene el peor de los dos mundos. Entonces, frente a eso, obviamente, el clima no está para que esa izquierda pueda efectivamente transformar. Y aquí hay una reflexión también más general sobre la izquierda. En general, desde que comienza la nueva república, el año 90, comienza la transición, muchas veces no ha habido clima para la transformación. Yo entiendo que el 95, el 96, hacer un cambio importante del modelo de sociedad era difícil, porque decías al 5, 6, 7%. Era como medio absurdo, ¿no? Y no habían condiciones políticas para poder plantear los temas críticos, por ejemplo, de derechos humanos, y qué sé yo, esas condiciones se habían vuelto más bien rituales. Pero resulta que con la detención de Pinochet en Londres, ese espacio se abrió. Y se tomó la decisión de no usar ese espacio. Luego, en 2019, el estallido abre una opción a favor de la transformación. La ciudadanía dice, sí, efectivamente es evidente que estamos cansados, estamos enfermos y tenemos que cambiar. Primero tuve un aviso, un preinfarto, y ahora tuve un infarto, y ahora ya, sí, me voy a ordenar, voy a dejar de fumar y voy a comer mejor y voy a hacer ejercicio. Ya, okay, está bien. Pero cuando no ocurre eso, cuando no eres capaz de conducir ese proceso, entonces viene la sensación de desdicha, de devastación, de frustración. Lo termino diciendo con una cosa que no quiero que se lea mecánicamente. Quiero que se lea mecánicamente. Las crisis normalmente dibujan la salida de la crisis, o al menos la eventual salida de la crisis. La crisis de 1929 a nivel mundial económica dibujó el surgimiento de las políticas keynesianas y el surgimiento de los estados de bienestar. Y esas políticas duraron con mucha legitimidad dentro del mundo de los técnicos, especialistas y de la ciudadanía, muy fuerte hasta los años 70, cuando otra crisis económica mundial cambia el destino de este movimiento hacia el otro lado del péndulo e invita a una liberalización de los mercados, etc. Bueno, cuento corto, el 29, entonces los sectores de izquierda tienen el derecho de emigrar hacia posiciones más a la izquierda, muchas veces no radicales, pero más a la izquierda.
de hecho, a tal punto no radicales que la izquierda decía que eso no era la izquierda y todas esas cosas que pasan siempre. Pero en la medida que esa respuesta no es exitosa, emergen situaciones enfermizas, patológicas, mucho peores, soluciones. Aquí no ya no la enfermedad es lo patológico, sino que la solución es lo patológico. Y todos sabemos a qué me refiero respecto a esa solución, en el caso europeo y en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es tan importante el aprendizaje, y yo creo que estamos, en el mejor de los casos, con nuestra última oportunidad. Siempre jodíamos con que el gobierno de Michelle Bachelet II era el ahora sí, que sí, que sí, que sí, ¿no? O ahora sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, entonces ahora estamos en ahora sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y después de mucho más, donde recorrer, no hay mucho. ¿A dónde vamos a ir a buscar, para decirlo en términos generacionales? Metí una generación completa y fracasa. ¿A dónde vamos a ir a buscar la siguiente generación? ¿A los jardines infantiles? No se ve fácil. Oye, una última como pregunta para ir cerrando un poco el podcast. Un podcast pastoso en términos del análisis, que cuesta, yo creo de verdad cuesta. Porque hay mucho que decir, pero yo creo que es difícil establecer conclusiones. Entonces eso lo hace complejo, por lo menos a mí me pasa. El gobierno, esa es justamente la variable, por eso lo que termina señalando Alberto, el tema este de generacional, digamos, una generación que está. Pero el gobierno, ¿qué hace? ¿Qué día de mierda para el gobierno el 18 de octubre? O sea, en el fondo, ¿cómo tú, en el propio ejercicio natural del poder, incluso del orden público, todo lo que se hizo, yo creo que se hizo correctamente, en los últimos días, se avisó, al tiro se subió la vara, así como que estamos esperando algo violento, 25.000 carabineros van a estar desplegados, etcétera, sabiendo que en realidad no hay mayor energía social y que la gente, como dice la Ale, se va a ir temprano para la casa. Bueno, pero además de eso, del orden público, que ya es un pie forzado de mierda, muy complejo justamente para una generación impugnadora que estaba, como veíamos en la foto, hace un par de años atrás nomás, hablándole golpeado a militares en la calle. ¿Qué hace? ¿Qué hace con todo esto? Más allá del 18 de octubre, ¿qué hace? Sencillamente lo entierra, se olvida, nunca existió. ¿Cómo mantiene esos símbolos? ¿Se pone solamente a borrar los tweets y finalmente recoge el guante que le tira Lagos Weber y le pide públicamente, institucionalmente, perdón a Carabineros por todas las cosas terribles que se hicieron en Twitter en contra de ellos? ¿Qué hace el gobierno en esto? El problema a mí me parece que del gobierno, no estoy muteado, es que el gobierno tiene la función ejecutiva y yo creo que no es redundante recordarlo. El gobierno no tiene la capacidad, aunque tengamos un sistema hiperpresidencialista, de imponer las soluciones o las transformaciones desde el Ejecutivo. Necesita al Congreso, pero eso también requiere decisión política. Yo creo que hay un espacio, había por lo menos al momento de ganar la elección, un espacio para cumplir con la función ejecutiva, es decir, orden, ejercer la autoridad política para mantener las cosas en cierto orden. Hay un concepto de seguridad pública que no necesita violar los derechos humanos, pero no se ha ejercitado, ni se ha planteado, ni se ha defendido. Entonces, el gobierno está como atrincherado o empujado a un sector donde si defiende el orden público tiene que aceptar las violaciones a los derechos humanos. Es como la tesis de Alaman, ¿no? Ya, el orden público requiere, no requiere. Se puede resguardar el orden público sin violar los derechos humanos. Se puede reformar la policía sin descuidar la seguridad. Pero nada, me parece que a mí nada sustantivo se ha hecho en ese ámbito, por lo tanto queda la idea de que es un gobierno de izquierda incapaz de ofrecer seguridad. Es incapaz tampoco de empujar las reformas porque no tiene
fuerza política, no tiene mayoría parlamentaria, pero tampoco tiene audacia política. Tampoco se la juega por cuáles son las prioridades de este gobierno. ¿Cuáles son las 2, 3 reformas con las que se quiere ir? No, yo por lo menos no lo sé. Entonces, como que avanza y retrocede, hace un planteamiento y luego se arrepiente. Se le impone el realismo político bien chanta, un realismo político penca, este realismo político de que no tiene los votos, no plantees nada. O sea, si ese es el escenario, creo que ya podemos dar por frustrado el experimento de gobernar desde esta izquierda impugnadora. Pero a mí me parece que hay un problema de la izquierda que supera, por supuesto, a esta generación, al Frente Amplio, al Partido Comunista y a todo, que es que la izquierda no tiene a dónde mirar tampoco en el mundo. No, ya no está, no sé, por la Revolución Cubana como ejemplo, tampoco está la Unión Soviética como meta. ¿A dónde mira la izquierda? Y yo creo que esa pregunta que la izquierda chilena y probablemente mundial ha tratado de saltarse esa respuesta. ¿Cuál es la respuesta al neoliberalismo de la izquierda que sea al mismo tiempo transformadora, pero no caótica? Que yo creo que las sociedades legítimamente quieren cambios, pero no que la vida se te destroce en la medida en que llegas a esas transformaciones, porque además nunca se sabe cuánto va a durar la cuestión. Y creo que ese es el problema de fondo, que no hay un planteamiento político coherente, unificador de todos los discursos que permita transformarlo en un proyecto viable y que logre adhesiones para parlamentarios, adhesiones para las presidencias y para todos los puestos políticos con los cuales hay que hacer política. Sí, fíjate que yo quiero insistir en dos variables. Una, que creo que a diferencia de lo que pasó el primer 18 de octubre, hoy día tenemos muchas más variables para entender por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo ocurrió y por qué algunas cosas fueron mucho más destacadas, fueron mucho más, si tú quieres, más relevadas que otras. Cuando, por ejemplo, se decía esa frase que ya hemos repetido varias veces, no son 30 pesos, sino que son 30 años, en ese entonces se estaba haciendo una crítica a medidas que por cualquier vía que uno quiera mirarlas, si es que había que pactar con una dictadura para salir de ella porque no había otra manera, la manera de pactar fue mucho más fructuosa de lo que podría haber sido una situación de atentado 2 o revuelta popular. Eso lo aprendimos, lo hicimos y nos convino. Una cosa totalmente distinta y que yo creo que está dentro de las cosas, y creo que Alberto ha hablado harto de eso en su columna, una cosa totalmente distinta a eso, a entender que de repente hay que ceder en determinadas materias para obtener un mínimo necesario para poder pararte de nuevo, es cuando tú de alguna manera crees que solamente mirándote al espejo funcionan las cosas y que tus convicciones son las únicas válidas, que el debate o el diálogo funciona hasta que dejas de estar de acuerdo conmigo. Y creo que desde ese punto de vista nuestra institucionalidad democrática ha tenido un deterioro bastante grande en los últimos 5 o 6 años. Y creo que buena parte de lo que significó el movimiento del 18 de octubre fue decirle a la clase política: ustedes no están haciendo todo lo que se requiere hacer. Y cuando retomaron la vía, si tú quieres, de la racionalidad, a ver,
vayámonos por el camino constitucional y proponen un camino, bueno, básicamente se produjo un momento extraordinario, a mi modo de ver, de desasosiego, de pérdida de la rabia inicial que justificaba y generaba las cosas. Y llegamos al momento de la Convención Constitucional y ahí, a mi modo de ver, hubo una situación de gente que no entendió lo que significaba aquello, que creyó y tuvo la fuerza necesaria para llevar a buena parte de la convención a ello, creyó que las mayorías que se daban por una posibilidad de optar por un camino vinculante en términos constitucionales permitía hacer cualquier cosa o permitía construir, no en una hoja en blanco, porque eso es perfectamente lógico, sino que partir de una realidad total y absolutamente antihistórica, nacional. Y esa fue un mensaje que la ciudadanía le dio al país muy potente, muy fuerte. ¿Por qué hoy día no están las mismas manifestaciones de violencia que habían entonces? Yo creo que en gran medida no están porque hubo un proceso constituyente y hubo, con todo el desastre que significó la votación del plebiscito de salida, hubo una suerte primigenia de acuerdo en que no había vuelta atrás a lo que era la constitución anterior y que por lo tanto había un espacio todavía lo suficientemente abierto si se quería transitar por él. Y eso no se ha podido todavía consolidar. Y por último, y termino con esto, creo que los aprendizajes en materia política y en materia del mundo, los aprendizajes, todos tienen hitos muy parecidos al que tuvimos nosotros que se llaman de otra manera. La independencia de Estados Unidos tiene un hito que es muy parecido que se llama el Boston Tea Party. Y la Revolución Francesa tiene 2 o 3 hitos que anticipaban que las cosas estaban yendo en una materia determinada. En el caso del Boston Tea Party, se opta por un acuerdo con Inglaterra para generar una constitución y una independencia que fue bastante más pacífica de lo que debía ser. En la Revolución Francesa no, hubo necesidad de guillotina. Y creo que desde ese punto de vista nosotros nos podemos estar farreando el mensaje del 18 de octubre, que fue un mensaje de hueones, hagan las cosas que tienen que hacer, inténtenlo. Y si no les resulta la primera, inténtenlo de nuevo. Y la razón por la que hoy día no estamos, con todo lo que ha habido de agitación, de cuestiones, pues, todos acurrucados debajo de la cama, es porque yo creo que todavía se espera que las cosas sean racionales y no solamente emotivas. Interesante punto. De hecho, Alberto se quedó en la grabación con los ojitos cerrados, como si lo estuviera eternamente como... No, sí, ya volvió, yo creo. Ahí está. Te quedaste justo pegado con los ojos cerrados, como si estuvieras procesando las palabras finales de Paulsen, mayor. Ni me escuchas, bueno, hablo recién. Ya, no te lo voy a volver a repetir. Te estaba agarrando para la palanca, Alberto, que te quedaste pegado, con los ojitos así cerrados. Te das como un niño. Sí. Oye, pero te toca, ¿no? Te toca. ¿Ah? Pero te toca, Darío, quiero escucharte. No. Estaba valorando la... No, pues buena la de Fernando, pues muy buena. Sí, pues es que está buena, pues, pero es que la weá es que no, es que uno no debería agregar nada más. No, lo que pasa, ya, solo en 20 segundos, no lo voy a justificar. Es que Fernando supone, yo tengo esa duda, quiero creerle, pero dudo si efectivamente hay algo así como nítido que uno pudiera adjudicárselo al pueblo de Chile, que esto es lo que pide. Yo por eso voy a una cosa que en general se escucha, se entiende mal casi siempre. Cuando uno dice, muchos se indignan, digo, nadie estaba pidiendo una nueva constitución. No es que no sea necesaria una nueva constitución.
es que efectivamente lo que estaba sucediendo, malestar, para que vamos a alargar si está suficientemente trabajado por Alberto, suscribo la tesis, ese malestar social, contradictorio, complejo, gente sobreendeudada pero que amaba el crédito, toda esta ensalada del chileno de los jaguares, de esa sociedad chilena de los jaguares. Sí, esa conceptualización del jaguar, esa es la que generó esta especie como de descentramiento, porque por una parte te empezabas a sobreendeudar, empezabas a sufrir el estrés, más pastillas, sobre trabajo, 2 trabajos, siempre trabajando para la bicicleta de deuda, etcétera, pero por otra parte igual te sentías orgulloso porque podías pagarte el pasaje para ir a Francia 98. Esa imagen metafórica yo creo que constituye esta sociedad chilena postdictadura y nos constituye como sociedad con nuestros claroscuros. En eso que revienta el 19 de octubre, contradictoriamente, insisto, no es que haya unos malos muy definidos. Eso que revienta hace necesario, como una opción, cambiar la Constitución. Pero no es que haya una línea. Entonces, lo que yo creo es que efectivamente, ya con lo que pasó el 4 de septiembre, ese proceso en sí se pudrió. No es que no sea deseable que, bueno, estamos hoy día 18 de octubre del 2022 y que haya acuerdo político que se avance en esa dirección. Pero creo que incluso si se cierra con algunas reformas y con un proceso express constituyente, pudiera ser que igual nos estuviéramos autoengañando en el sentido de que lo que dio origen a esa energía acumulada que explota como estallido social no se resuelva. Ese es el planteamiento. Entonces esa es mi visión un poco... Sí. Eso. Sí, yo lo único que agregaría, o sea, a ver, yo creo que sí es nítido en la historia larga, no en la historia corta, en la historia mediana, digamos, de 10 años, sí es nítido lo que se dijo. ¿No? Sí. El conjunto de temas. No es nítida la respuesta, porque la respuesta es una oferta política que ojalá pueda resolver varios problemas al mismo tiempo, porque no tiene sentido, me falta agua en la piscina, le echo agua en la piscina, me falta electricidad en los cables, le echo electricidad. Eso no funciona así la política. O sea, tienes que hacer un sistema que efectivamente sea viable y que haga que las distintas cosas, los recursos que necesitan para que se reproduzcan además de manera sencilla, y no tengas que estar gastando una cantidad enorme de energía o dinero al mismo tiempo todas las veces. O sea, tiene que ser un sistema viable. Pero bueno, pero más allá de eso, los temas yo creo que están. Y las claridades al respecto creo que están, independiente de las confusiones que se dieron después, creo que están. Ahora, esa alma que tú describes como contradictoria, en realidad no es contradictoria. Es una alma perfectamente comprensible, es contradictoria políticamente. Pero desde el punto de vista de la sociedad, de su experiencia social, son así. No hay ninguna contradicción en querer comprarte algo, ¿ya? Y querer más justicia social. No hay ninguna contradicción. Nos parece contradictorio porque lo miramos con los lentes de la visión política, ¿ya? Del militante que no entra al mall o a Starbucks o a McDonald's porque son representantes del imperio. Pero ojo, solo para precisar, lo que a mí me parece contradictorio no es la justicia social, es el nivel de sobreendeudamiento permitido y, digamos, el maná que eso te ofrece. Que además eso es lo interesante, que son elecciones que libremente las propias personas hacen. Eso es lo que lo hace interesante, porque tampoco se trata que, oye, aquí están unos locos. No, uno toma esa decisión racionalmente, pero hay algo ahí a nivel de... No es libre. Que no es racional. Pero es que no es libre, porque cuando yo libre, en un sentido formal, lo es. Es la misma discusión sobre la libertad del mercado. Formalmente en el mercado somos libres de pagar lo que nos estén cobrando y si no queremos no lo compramos. Pero en la realidad hay un problema que es distinto, y es que, por ejemplo, si tú no te endeudas, no accedes a bienes, y si no accedes a bienes, eres una persona cuya valía dentro de la sociedad de mercado es menor que una sociedad de mercado. Entonces, una serie de elementos que aparecen como contradicciones, y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer una revisión respecto a nuestra forma de afrontarlo. Yo solo terminaría diciendo que considero que frente a eso es muy importante la claridad del gobierno para fortalecerse. O sea, yo entiendo que tú no quieras entrar en conflictos que te debiliten, pero no puedes no entrar en aquellos conflictos que el no entrar te debilita. Totalmente de acuerdo. Para decirlo de simple, tú no puedes recibir la propuesta del alto mando de Carabineros y decirle a Carabineros sí a todo, cuando sabes
que no te dieron información adecuada, cuando sabes que te investigaron a ti, ¿ya? Y a todos los ministros, ¿ya? Cuando sabes que efectivamente han habido problemas. Lo están ¡No censurando. te vayas! Eso porque estáis hablando de los pacos, ¿viste? ¡No te vayas! Y ahora quedó en cambio con una expresión distinta, con una expresión luminosa. Por favor, maestro, dinos. Oye, este podcast es como de los primeros. Yo creo que esto es un homenaje, la técnica, el sonido julero que nos quedamos pegados a los primeros podcasts que hicimos La Cosa Nostra hace 3 años atrás. Yo creo que hay una de eso que la gente rabia, pero cómprense un micrófono. Ya, se quedó pegado Mayol. Es momento que yo vaya a cerrar. Pero fíjate, Sí. déjame tratar de terminar lo que decía Alberto, porque le encuentro razón en una parte importante, y él ha sido una persona que, pagando todos los costos, Alberto, pagando todos los costos de haber sido parte de la misma generación, ha sido extraordinariamente crítico cuando ha tenido que decir cosas muy duras respecto de incluso conductas de esta misma generación gobernante, cuando están en una época de epopeya, cuando uno llega, cuando uno está empezando a nombrar y a ponerle nombre a las cosas. Yo creo que yo soy totalmente contrario a aquellos columnistas o a aquellas personas que básicamente generan sus críticas en torno a la diferencia intergeneracional y con una generación y ya se ha hecho hasta casi ya un cliché insoportable, otra cosa con guitarra y toda. Ok, la democracia funciona porque uno cree que la ciudadanía mayoritariamente tiene claridad para escoger a las personas que les conviene, y decidieron que esta generación es la que gobierna, y creo que la generación tiene que ajustar algunas cosas, sí, tiene que ajustar algunas cosas, tiene que entender que los gustos propios, al igual que los gustos propios de los niños en una familia, tienen una vida útil no tan larga como se cree, sino que tienen que convivir con los gustos útiles de todo el resto. Y desde ese punto de vista, la materialización de este gobierno a mí me parece que es un plus para el país, pero que su testeo no va a ser a la usanza antigua, que era veamos cómo se enfrenta al primer discurso donde da cuenta en el Congreso, o veamos cómo son las relaciones internacionales para ver si nos encuentran bonitos o no nos encuentran bonitos, o veamos si es que subió o bajó el PIB en el tiempo en que llevan estando. No, aquí hay un factor que solamente tiene esta generación, solamente la tiene. Crecieron hablando de ese concepto, viven hablando de ese concepto, y ahora necesitan demostrarlo. Y ese concepto se llama empatía. Las generaciones anteriores no conocían el concepto, no entendían el concepto, no sabían por qué había que acoger a una persona que era distinta a mí, que pensaba distinta a mí, y que eventualmente podíamos llegar a algún grado de acuerdo, aunque me doliera un poco, pero a él también. Esa lógica de empatía nació con esta generación. Nació con personas que lo que solicitaban eran que no los vieran como los adultos clásicos conservadores de siempre, pero en una etapa de menor edad. Y por lo tanto creo que hace falta empatía, kilos de empatía. No solamente con la gente que sale a las calles y que provoca los 18 de octubre, sino que también con aquellas personas que tienen miedo, que tienen susto a los cambios, que desconfían porque son personas mucho más retrógradas, conservadoras en materia de ideas, y que no se les puede pasar una aplanadora por arriba. Y creo que desde ese punto de vista, quizá en un país del futuro,
donde estemos muy bien, 40 o 50 años después, probablemente vamos a estar orgullosos de decir que las cosas están como son, porque fueron 40 pesos la subida de el pasaje en ese entonces, sino que porque efectivamente pasaron 40 años de relaciones que miraron al otro conciudadano con una mirada que el concepto lo acunó una generación y se decidió a usarlo, que es la empatía. Sí, suscribo como expectativa. Bueno, veremos cuánto de empatía hay además en el sistema, no digo en el sistema político, cuánto hay de empatía en los próximos meses para entender lo que pasó, para poder hacer una lectura adecuada, para efectivamente empatizar con los dolores de los otros. Yo creo que eso es súper clave, y desde ahí encontrar algunas respuestas que nos hagan salir de este fango en que a ratos pareciera que estamos. Jóvenes, yo ya estoy preocupado con que Fernando pase a alguien al lado y diga, este está esperando hacer un encerrón, un portonazo, porque lleva mucho rato estacionado con el auto. Estoy justo antes de la entrada a mi departamento, pero si es que entraba al departamento, entre poner el computador y todo, me iba a demorar mucho más, así que me quedé aquí en la vereda esperando que terminara. Alberto Mayor, yo creo que se le cortó la batería porque ya no volvió. Y solamente antes de terminar, mostrarles esto, el super afiche que estamos luciendo para este viernes y sábado, el seminario La Cosa Nostra, Cine y Política 3, Realidad y Ficción, donde vamos a estar los 4 haciendo los Star Wars Awards, que vamos a ver cómo lo resolvemos en vista que Fernando no ha visto ni verá Star Wars, pero vamos a hacer alguna jugada cinematográfica. Oye, si tú me lo pedís, la veo. No, estáis locos, bueno, además son muchas. No, tranquilo, sí, esa es parte del juego. Le deseamos lo mejor a Alejandra en... bueno, y vamos a estar con Reina Naranjo y Antolena Esteves. Bueno, se pueden inscribir, toda la información en seminario La Cosa Nostra. ¿Que Alejandra tiene que bailar? La Alejandra tiene que irse a Bogotá. Eso es lo único que sabemos. Me voy a Bogotá mañana, y también quiero pasar el aviso de que vuelven los talleres la primera semana de noviembre. Ya estamos confeccionando los afiches que van a estar en la página también de La Cosa Nostra para invitarlos a inscribirse. Justamente, estamos llenos de talleres. Y mañana empezamos con el prólogo, la primera sesión, con René Naranjo, que tenemos este taller de cine y comunicación política. Está re bueno, quedan creo que 9 vacantes, así que pueden inscribirse. Mañana miércoles empezamos el prólogo, pero en realidad las clases positivas empiezan el miércoles siguiente, así que se pueden perder este prólogo, igual se los mandamos grabados, va a estar entretenido, muy interactivo. Así que eso, que tengan una gran semana, que te vaya bien, Ale, que recibas ahí los honores como corresponde en Colombia, te los tenéis bien ganados. Y Fernando, gracias por el aguante arriba del auto, y que tengas también una gran semana. Saludos a todos, Darío, Ale y Alberto también. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Chao. Chao.